¿Qué tal? Muy buena tarde, espero que estén pasando un día muy bonito, un día muy agradable, y el día de hoy estamos con un invitado muy especial y vamos a trabajar un tema que poco a poco va adquiriendo mayor relevancia, va adquiriendo mayor importancia y que es necesario clarificar y entender respecto a qué hace y qué no hace. Todo esto surge a colación del aniversario luctuoso de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Son ya 80 años. Pero antes de entrar en tema tal cual, un poco de presentación. Como todas las semanas nos acompaña Estefanía Sánchez César, que es psicóloga, aquí cofundadora propiamente de este proyecto, y el doctor Bernard Solbert, que es doctor en psicoanálisis, experto en la materia, que lleva muchísimos años ejerciendo. Y finalmente, pues, un servidor. Vamos a empezar relajados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muy bien. Muy bien, ¿contentos? Muy contentos y les agradezco la invitación y que me den la oportunidad de decir algo acerca del psicoanálisis. Muchas gracias, muchas gracias. Al contrario. Steph, ¿tú cómo estás? Bien, muy bien. Muy feliz de estar de regreso. Bueno, sí, excelente. Estamos un poquito nerviosos, pero vamos a empezar a fluir para que esto se vaya clarificando. Vamos a utilizar la misma parrilla de preguntas para poder guiarnos y tener los ejes y que el discurso simplemente fluya. La primera pregunta que surge entonces es: ¿qué debo sentir para acudir a un psicoanalista? Y yo creo que aquí, si lo reformulamos un poquito, es tal vez cuáles son los principales motivos de consulta que hacen que una persona acuda a este tipo de enfoque de acercamiento. ¿Qué nos puede decir? Pues son conflictos de la vida, ¿no? Son situaciones que una persona no puede procesar y piensa que a lo mejor un experto en cuestiones mentales y emocionales les puede ayudar, les puede guiar. Pues ahí prácticamente tenemos todas las patologías que también existen en otros campos, como en la psiquiatría y el psicoanálisis no hace ninguna excepción. Atiende todo, pero no solo las cuestiones de conflictos o que una persona siente que le pasa algo que es ajeno a su forma de ser o a su carácter. También atiende simplemente la pregunta ¿quién soy? ¿No? ¿Cómo funciono? ¿No? Desde mi infancia hasta pues, el momento en que voy con un psicoanalista. Entonces, no es simplemente un campo que trata de enfermedades mentales. No este estigma tenía el psicoanálisis o cualquiera que va con un psicólogo. De eso no se trata. Finalmente se trata, en particular en el psicoanálisis, se trata de comprender por qué pasa a uno lo que pasa y por qué hace uno lo que hace. Esto es muy interesante y es muy importante clarificarlo. Entonces, entiendo que el psicoanálisis no solo es enfermedad. Así es. El psicoanálisis no solo es enfermedad. Y esta pregunta es muy potente, esta idea de quién soy y cómo funciono, cómo lo aborda el psicoanálisis. O sea, cómo dar respuesta, a través de qué. Bueno, el psicoanálisis tiene su propio cuerpo teórico que se ha desarrollado en los últimos 120 años. Tiene su método para explorar los estados mentales y las emociones y tiene una práctica con que puede entrar, evaluar, ayudar a una persona a entender lo que le está pasando. O sea, entender lo que le está pasando, que la persona asume que está fuera de sí misma, dentro. Por ejemplo, sí, pero finalmente es necesario que una persona aprenda, ¿no? Aprenda de cómo puede entender a sí misma, cómo puede entender a sus conflictos, por qué existen estos conflictos y cómo puede resolverlos. Porque una persona que busca ayuda está atorada en alguna situación que no puede resolver y se desespera, no puede dormir, se pone triste, se pone irritable, etcétera. Entonces se da cuenta, o hay familiares que dicen: mira, yo creo que ya es hora que buscas ayuda porque ahí estás fastidiando a medio mundo, ¿no? Entonces, claro. Ahí buscamos. Ahora el punto es, ¿no?, que pues, más en Oaxaca ahí buscan generalmente en internet o preguntan a alguien. Por ejemplo,
si tienen hijos que estudian psicología. Claro, ¿no? claro, sí, un clásico. Pero en realidad no tienen muy bien claro cuál es la diferencia entre un psicólogo humanista, un psicólogo gestaltista, un psicoanalista, ¿no? Entonces simplemente van. Entonces desde la entrada uno les tiene que explicar cuál es la diferencia, en este caso del psicoanálisis, con los demás tratamientos que existen. Claro. Es muy interesante, ¿no? Porque eso nos ayuda a entender tal vez otra pregunta que es muy importante resolver, que es ¿qué es y qué no es psicoanálisis? Porque yo también he observado que muchas veces surge esta duda. Es como de, bueno, psicología, psiquiatría, psicoanálisis, a veces incluso pueden parecer como sinónimos, ¿no? Cuando claramente no lo son. Entonces, ¿qué podríamos decir para generar esta diferencia? Bueno, obviamente la psiquiatría es una rama de la medicina. Entonces se ve la enfermedad mental desde el punto de vista orgánico. Si no se veía así, pues aquí se dan medicamentos. Sí. ¿No? Y claro, los medicamentos ayudan, pero no curan. No hay un psicofármaco que realmente cura una enfermedad mental o unos conflictos. Todos los psicofármacos suprimen hasta un cierto grado estos malestares que tiene una persona. Sí. Entonces eso es la diferencia, la primera, con cualquier tipo de tratamiento psicológico. Porque el psicólogo, el psicoanalista entiende que estos problemas tienen una historia, ¿no? Muy bien. Entonces, no es simplemente que veo una depresión, ansiedad, insomnio, lo que sea, y qué medicamento doy, sino el psicoanalista ve el conflicto, la situación en que una persona se encuentra como un resultado de toda una historia de dinámica mental y emocional. Quizá para explicarlo mejor, si alguien tiene escurrimiento de nariz, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, dice, bueno, lo más probable es que tiene una gripe, le doy un antigripal. Muy bien. Eso sería algo análogo en la psiquiatría. El psicoanalista diría, pero ese es el resultado de un virus que entró al cuerpo, el cuerpo empezó a defenderse. ¿Cuál ha sido la historia desde que entró el virus hasta que surgen estos síntomas? Entonces, esa historia de vida y de conflicto también se busca en el psicoanálisis. Excelente, muy bien. Creo que vamos a hacer una pausa porque necesitamos arreglar aquí una cuestión muy interesante. Vamos a darle continuidad a esto que es muy interesante, es muy potente, y vamos a hacer el mini break y ya retomamos. Ya estamos retomando. Esto está muy bueno, muy interesante. Pongamos atención porque podemos aprender muchísimo y clarificar muchas cosas. Muy bien, entonces el doctor Bernard nos acaba de explicar cuál es la diferencia entre la psiquiatría y el psicoanálisis, y retomando, el psicoanálisis ve las causas que hay detrás de algún problema. ¿El psicoanálisis resuelve estos problemas? La persona que está en psicoanálisis resuelve. Bien, claro. Porque finalmente quien tiene el conflicto, quien tiene la historia es la persona. Claro, ¿no? sí. Ahora, a través de todo la teoría, la metodología y la práctica, el psicoanalista desde luego sabe cómo puede abordar el problema, ¿no? En donde se surgió los caminitos que posiblemente ha tomado. Claro, a veces hay sorpresas también, ¿no? Entonces eso... ¿Cómo sorpresas, perdón? Que una persona empieza, no sé, con una depresión, se trata una depresión y después de unas semanas o unos meses sale una patología mucho más severa, ¿no? Que quedó como escondido, pero a través de la insistencia y el método psicoanalítico de repente salen otras cosas a flote. ¿No? Entonces, pues es la metodología, y el psicoanalista ayuda a la persona para que entienda cómo funciona la mente, porque la mente
no funciona según la lógica, ¿no?, que nosotros tenemos. La mente funciona según asociaciones, ¿no? Ve en determinadas situaciones lo que se ha experimentado, lo que se ha vivido en el pasado, y empieza a tratar una nueva situación como fuera algo similar a lo que ha vivido. Eso quiere decir, la mente generaliza sus experiencias cuando en realidad debe empezar a diferenciar. No es lo mismo, pueden parecerse, pero no es lo mismo. Ok, entonces esta frase tal vez un tanto popular de que el pasado se supone que se tiene que ir, pero no se va. O sea, de alguna manera no sigue, ¿no? Bueno, la otra expresión es lo bailado nadie te lo quita, ¿no? Sí, lo bailado te lo quita. Eso sí es muy cierto. Lo bailado es lo bailado. Sin embargo, después del baile pueden surgir otras situaciones, como la persona tiene sed, empieza a sudar, a lo mejor tiene hambre, etc. Entonces, a partir de una determinada situación surgen otras situaciones que están asociadas con lo que pasó en un momento. Eso se llama que el inconsciente o la mente determina incluso lo que puede pasar en el futuro. Okay. Y la gente no está consciente de eso. Okay. Y ahorita que tocamos el tema inconsciente, ¿qué es el inconsciente? Todo lo que no es consciente. Muy bien, no, claro, pero ¿qué no, más? El punto es que digamos, nuestro contacto con la realidad es prácticamente la superficie de nuestra vida psíquica, ¿no? Nos ayuda a orientarnos en tiempo y espacio. Sin embargo, nosotros tenemos que enfocarnos en ciertas situaciones y otros dejamos a un lado. Lo que dejamos a un lado, pues eso es inconsciente, lo percibimos, pero no nos hacemos conscientes de eso. Por ejemplo, aquí estamos sentando, practicando, mientras ahí en la calle pasan coches. Sí. Se oye el ruido quizás de los coches, pero no hacemos caso. Nos concentramos en lo que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, entra en nuestro psiquismo, en nuestro inconsciente, también lo que está pasando en este momento. Claro, es bien interesante, ¿no? Porque muchas veces, en efecto, es esta idea de lo inconsciente es lo que no es consciente, pero hay otras vertientes, ¿no? Que son muy, muy interesantes. Una tiene que ver con los estímulos físicos, corporales incluso, y demás. Steph, ¿a ti qué otra cosa se te ocurre en esta cuestión de inconsciencia? ¿Qué se te viene? Me vienen a la mente también los sueños. Sí. ¿Cómo aborda el psicoanálisis los sueños? ¿Cómo los ve? Sí, muy bien, porque de hecho con eso quería yo continuar. No, está súper bien. Porque yo sé que algunos probablemente no están de acuerdo con lo que yo digo acerca del inconsciente, ¿no? Porque en realidad en nuestro inconsciente guardamos todo lo que hemos vivido y cómo lo hemos vivido. Ahora, en el sueño tenemos tres factores que en este momento se considera. Uno es importante para el psicoanálisis, el otro para la neurología, ¿no? O sea, todas esas impresiones que tenemos durante el día y que no nos damos conscientes, también en el sueño, durante el dormir, pues se limpia, para decirlo así, okay. ¿no? ¿Es como la película de Intensamente? Claro, pues, parecido. Parecido, okay. Luego también hay ciertas, cadenas moleculares, ¿no? Que tienen vida de 24 horas y también se tienen que renovar durante el dormir. También el sueño, en este sentido, tiene algo reparador. Ahora, así como en la actualidad se ve el sueño en psicoanálisis, eso es un método para resolver conflictos o situaciones que no se podría resolver ni en el día ni en el pasado. O sea, el soñar como una manera psíquica de seguir pensando. ¿No tiene que ver con lo del sueño como una realización de deseos también? Bueno, eso pertenece a los inicios de Freud, ¿no? Pero
eso escribió Freud en 1905, pero en la actualidad puede o no puede ser. Todas las ideas freudianas se han cambiando muchísimo, de tal grado que en la actualidad, pues quizá el 30%, el 40% si es mucho, de las ideas freudianas todavía son vigentes. Lo demás ya es muy, muy diferente. A ver, entiendo, seguir pensando, o sea, el sueño como una forma de seguir pensando. Sí. ¿Cómo seguir pensando? Pues resolviendo una situación, un conflicto. ¿Pero no sería una fantasía? A ver, ¿cuál es la definición de la fantasía? Bueno, algo que no existe, ¿no? No, pero si yo, por ejemplo, tengo un examen mañana, ¿no? Y en mi sueño trato de explicarme nuevamente cómo son los movimientos, los procedimientos en matemáticas o lo que sea. Pues eso es un pensar, ¿no? Eso es tratar de resolver algo. O incluso conflictos matrimoniales, ¿no? De repente uno puede decir, bueno, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo hago? Y eso a través del sueño se ha resuelto. La famosa fórmula de Kekulé, si se acuerdan, del natrio clorito, eso Kekulé lo soñó. ¿No? Él estaba trabajando muchísimo tiempo sobre este problema y en el sueño lo resolvió. Sí, es como también este famoso cuento de Paul McCartney, ¿no? Que con la canción de Yesterday, que estaba constante, hasta que igual la canción surge en sueños, se despierta y le escribe. Eso creo que tiene que ver también con los procesos de creatividad, ¿no? Con sus 4 etapas. Sí, pero claro, eso no quiere decir que hay otras situaciones reprimidas en el inconsciente que también tratan de surgir, ¿no? A través del sueño, en el sentido de cumplir algún deseo. Claro. Entonces eso sigue siendo válido, pero no necesario. No tiene exclusividad. Perfecto. Muy bien. La idea del contenido manifiesto, o sea, lo que uno puede narrar del sueño, lo que uno así descriptivamente, el contenido latente, eso sí sigue vigente. O sea, ya entiendo. Es muy interesante. ¿Qué les parece si pasamos a la tercera pregunta? ¿Me ayudas, Steph? La tercera pregunta es, ¿hay otras opciones además del psicoanálisis? Y si es que las hay, ¿son mejores? Esa pregunta me gusta un poco ambigua porque bueno, no podemos. Y es tramposa también. La pregunta es tramposa, para eso está diseñada. ¿Qué piensa? Pues yo pienso que cada quien promueve su paraíso, ¿no? Claro, entonces, su propia bandera, sí. Entonces, mira, también yo creo que depende de la situación que una persona confronta, ¿no? Pues hay otros tratamientos psicológicos, ¿no? Llamamos Gestalt, humanismo, pues la hipnosis ericksoniana, etcétera, ¿no? Claro. O la TREC, ¿no? Con cuáles son los pensamientos erróneos que alguien ha tenido, el conductismo, pues eso sí existen. Claro. Pero el psicoanálisis es probablemente el método que más puede penetrar la mente y más explicaciones y comprensión para una persona genera. Y eso nos lleva a algo muy interesante, que es toda la crítica que el psicoanálisis ha tenido. La pregunta que sigue aquí es, ¿a todas las personas les puede servir el psicoanálisis? Sí. A todas. ¿Por qué? Porque todos tenemos una vida psíquica y un psicoanalista entrenado ahí puede ayudar a una persona. El avance hasta un cierto grado también depende de la capacidad de la persona de poder pensar y de percibir. El psicoanálisis actual incluso es capaz de dar tratamiento a una persona psicótica siempre cuando el brote psicótico ha sido una vez. O si mucho 2 veces. Hay intervenciones, pero posteriormente ya no. Entonces eso es muy duro, ¿no? Es muy interesante porque ya psicosis es desconectarse de la realidad. Entonces si ocurrió un brote, o máximo 2, todavía el psicoanálisis puede hacer algo por esa persona. Sí. Pero claro, se requiere la medicación, ¿no? Porque se tiene que disminuir las alucinaciones y etcétera. Claro. Si no, no es posible y además se tiene que cuidar que no surge demasiada ansiedad o agresión en la persona psicótica, claro. Y con eso se requiere primero la medicación y después se puede hacer la intervención. Sí, entiendo.
Si revisáramos la historia de cómo surge el psicoanálisis, de cómo está ahí, lo que sabemos ahora, ¿qué pronóstico podría dar? O sea, el psicoanálisis se está extendiendo a más campos, por lo que entiendo, ¿no? Porque no solo tiene que ver con la parte clínica, sino que también hay una cuestión social. Sí, claro. ¿Ahí cómo es? No, qué bonita la pregunta, porque muchas veces no tomamos en cuenta que el psicoanálisis da precisamente respuestas a situaciones sociales o situaciones culturales, ¿no? Claro. Muestra de eso es, yo creo, uno de los psicoanalistas más destacados que pertenece a la corriente de los culturalistas, es Erich Fromm, Ajá. ¿no? Ajá, Se sí. acaba de publicar un libro de él que parece muy actual, pero son conferencias que dio en los años 50 y se llama la patología de la normalidad. Órale. ¿No? Es un libro muy interesante, parece que lo escribió ayer, en donde realmente aborda las cuestiones actuales de nuestras sociedades. Ajá. Y claro, el psicoanálisis de alguna manera tiene que dar respuesta a la dinámica, a los cambios, ¿no? Y ahí hay personas, generaciones que sufren mucho por los cambios. Claro. Pero sí da respuesta a eso. El psicoanálisis en sí es dinámico también. No está estancado en alguna teoría. Se mueve en el tiempo, ¿no? Se mueve en el tiempo. Entonces, tanto que se critica y se dice, el psicoanálisis ha pasado la prueba más dura que existe en la ciencia, que es la prueba del tiempo. ¿No? Sí, claro. Ya son 120 años. Entonces yo creo que ahí va a seguir. Mientras hay personas que se interesan, mientras el psicoanálisis presenta resultados, exacto, sobre todo, entonces la gente va a querer seguir buscando ayuda psicoanalítica. Claro. Y por ejemplo, hace un momento comentábamos, ¿no? Sobre que no hay un solo psicoanálisis, sino que son muchos psicoanálisis, muchas formas de trabajarlo y demás. Aquí la pregunta sería, ¿qué comparten en común todos estos psicoanálisis? La idea del inconsciente. Eso es como que su mismo núcleo, el mismo núcleo. ¿Sí? Ese es el mismo. Todos tienen la idea que la mayor parte de nuestra vida psíquica nos es inconsciente y que eso nos influye y que es el trabajo del psicoanalista de hacer este inconsciente consciente. O sea, ¿eso es algo que todavía está vigente? ¿Hacer consciente lo inconsciente? Sí. Porque es muy de Freud tal cual, ¿no? O sea, órale, sí, claro. qué interesante. Nada más quizá no en la forma en que Freud lo planteó, no regresar y querer reconstruir la infancia, eso está muy difícil, porque se ve en la actualidad, en el comportamiento de la persona, cuál es el problema, cuál es el conflicto, en dónde está atorado, y ahí pues uno puede ayudar y apoyar, claro. Creo que es muy interesante observar, gracias a esta charla, un concepto bien importante que es que el psicoanálisis, como bien dijo, es dinámico. O sea, creo que vive muy presente la idea de que el psicoanálisis es una terapia muy vieja, muy tardada, que pertenece a otra época. Pero con estos argumentos ahora sabemos de que no, que se mueve en el tiempo, que avanza en ciertas cosas. Para empezar a cerrar, y cerrar de una manera muy adecuada, creo que es muy importante que hagamos un pequeño esfuerzo de voltear a ver a aquellas personas que están al pendiente de lo que estamos diciendo y concluir con algo, así, por orden si quieren, que consideremos que pueda dar cierta luz, dar cierta claridad, no sé, aportar valor hacia nuestra audiencia respecto al tema, ¿vale? Y pues qué mejor manera que empezando yo con el ejemplo, porque si no, no tiene caso. Yo quiero agradecer en dos sentidos principalmente esta emisión que es muy especial. En primera, a las personas que nos ven y que prestan su atención, sus ojos y sus oídos a lo que decimos. En segundo lugar, quiero agradecer muy especialmente al Dr. Werner por darnos estas palabras que clarifican. Y el contenido de valor que yo quiero dar para terminar es que es muy importante que las personas en algún momento de nuestra vida podamos cuestionar quiénes somos, qué somos y por qué somos de esa manera. Sobre todo cuando el dolor está presente, sobre todo cuando hay situaciones que tal vez se repiten y que no nos dejan escapar. Y en ese sentido considero que la mejor oportunidad y la mejor opción para empezar a resolver eso tiene que ver con el psicoanálisis. Eso es como que el contenido que yo quiero aportar. ¿Quién sigue?
Bueno, voy. Pues bueno, gracias a quienes nos ven y gracias también al doctor, porque de verdad todo lo que nos está diciendo es valiosísimo. Sí. Les invito también a seguir explorando caminos para cuidar nuestra salud mental, hacerlo parte de nuestra vida cotidiana, desestigmatizar muchas cosas y acercarnos a conocer más acerca del psicoanálisis, que es una rama bastante importante para el cuidado y preservación de la salud mental. Correcto. ¿Doctor? Bueno, yo no pude hacer más que dar unas breves explicaciones, claro, porque el tiempo es muy corto y el psicoanálisis tiene muchísimo tiempo. Sí. Yo creo que en nuestros tiempos la salud mental es muy importante y sobre todo es importante que uno aprenda qué hacer con las situaciones cotidianas que se oponen a lo que uno quiere hacer, porque la realidad muchas veces es mucho más ruda que nosotros deseamos. Sí, y tenemos claro, que aprender de alguna manera cómo lidiar con eso, cómo canalizar nuestras energías psíquicas y en dónde enfocar nuestra mente para resolver estas situaciones. Por y vienen supuesto, cada vez más difíciles. Y más duras, ¿no? Fíjense, y ahora para terminar tenemos un bonito bono. Y ese bono es una pregunta. Dice, ¿cuál es el tiempo promedio en que una terapia psicoanalítica muestra frutos en un paciente? Pues eso depende con el conflicto Sí, que trae la persona. Y ¿no? eso es bien importante clarificarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, hablando si alguien llega con unos conflictos ligeros, los puede resolver en unas semanas incluso. Si alguien llega con una psicosis, esos son años, son muchísimos años. Y además una persona con psicosis va a terminar como obsesivo. Yo lo menciono eso, a más no se llega. Yo lo quiero decir eso porque finalmente unos empiezan un tratamiento en que otros ya están bien servidos. ¿No? Entonces realmente depende de cuál es la situación de la persona. Pero si quieren un promedio, yo diría puede ser entre 1 año, 2 años, o sea, ¿no? Una vez a la semana. Ok, para ver los cambios. Excelentísimo. Pues y con eso terminamos esta emisión. Saludos a Celita, gracias por la pregunta. Y pues les agradecemos mucho y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.